Espacio negativo. Espacio negativo es el título de este mensaje, de este tema hoy aquí en Fe, Esperanza y Amor. Y antes yo te quería platicar que cuando yo era pequeño, con mis papás, con mis hermanos, somos 6 hermanos, nos llevaban a las ferias que se hacían allá en Tequis. Eran unas ferias muy bonitas y para nosotros era algo, híjoles, muy significativo, porque eran las ocasiones en las cuales nos llevaban y podíamos estar, por supuesto, allá subiéndonos a los juegos mecánicos. Abro un paréntesis, a mi mamá en lo absoluto le gustan los juegos mecánicos, a mi mamá le aterrorizan y decía, ¿qué vamos a hacer con estos muchachos que no se quieren bajar de esos juegos, no? El asunto es que había uno de esos juegos que en lo particular a mí me encantaba y creo que tal vez si todavía lo ponen, a mí seguramente me seguiría encantando. Y este juego, tal vez tú lo has escuchado, se llama el Himalaya. Y era un juego agresivo, porque de repente parecía como una montaña rusa e iba de arriba para abajo y de repente se frenaba en seco y después se iba de reversa. Entonces imagínate, era una cosa impresionante, se apagaban las luces, subían la música, era una cantidad impresionante de movimientos inesperados y a nosotros nos encantaba. Nos encantaba eso y yo pensaba en esta semana que la vida es muy parecida a ese juego del Himalaya. La vida es tan parecida a ese juego del Himalaya. Hay ocasiones en donde vamos a máxima velocidad. Hay ocasiones o estaciones de la vida en donde parece que todo sucede en cámara lenta. Hay situaciones en las cuales nos vamos para atrás, vamos dando pasos de cangrejo y nos preguntamos hacia dónde nos dirigimos con nuestra vida. Así es justamente la vida, un cambio de estaciones, un cambio de temporadas y de circunstancias. Y me gusta mucho cómo lo expresa el rey David en este salmo, Salmo 139, en esta poesía, en este canto. Y quiero que me acompañes allá desde tu casa a leer cómo lo dice el rey David. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Está hablando David con Dios. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando. Guarda esa palabra. Se estaban diseñando aunque no existía uno solo de ellos. Lo que está diciendo el rey David es que cada día, cada momento, cada circunstancia, cada temporada fue diseñada por Dios. Eso es lo que dice David. Y el asunto es que es difícil entender o asimilar que cada temporada ha sido diseñada con Dios, diseñada por Dios, cuando los días son dolorosos, cuando la vida se pone complicada, cuando la soledad inunda nuestra mente y tenemos recuerdos del pasado que nos siguen tocando la puerta y apareciéndose como unos intrusos en nuestra familia, en nuestras relaciones, o qué hablar de cuando las relaciones son cada vez más complicadas, cuando se pierde el sentido de propósito. Un día tienes trabajo y hay estabilidad, otro día tienes que mudarte. Un día te encuentras en una buena situación, hablando de todos comiendo en mesa, conviviendo, y otro día hay decisiones que nos llevan a destrucción y a generar problemas. Y a mí me cuesta, creo que a todos nos ha costado algo de trabajo asimilar cuando esos días son dolorosos y entender cómo esos momentos también fueron diseñados por Dios. Es algo bien interesante, es algo muy emblemático. Y fíjate que también en esta semana yo aprendía un nuevo término titulado, o más bien conocido, como espacio negativo. Ese término de espacio negativo es muy utilizado por aquellos que son diseñadores gráficos, por ejemplo, por aquellos que son fotógrafos, y ese espacio negativo es básicamente lo siguiente. El espacio negativo es un espacio vacío. Es lo que no tiene información en el diseño. O sea, básicamente lo que nos dice el espacio negativo es que la función es definir lo que es principal y darle más importancia. A ver, eso está como medio confuso, ¿no? Una vez más, el espacio negativo es el espacio vacío, lo que no tiene información en el diseño, pero que necesita también ser parte de ese diseño. Un ejemplo más claro, en pantalla aparece por ahí 2 ilustraciones de un panda. Vemos de mi lado izquierdo cómo se encuentra ese panda ahí de blanco y negro. El espacio positivo sería prácticamente las orejas, serían los ojos, serían las patas, sería la nariz, todo lo que está de color negro. Y el espacio negativo, entonces efectivamente todo lo que se encuentra
alrededor. Y mira, te voy a dar otro ejemplo más. Ahí yo creo que la mayoría hemos visto esa película que está muy divertida, que se llama Valiente, ¿no? Y entonces el espacio positivo es el rostro de la princesa, las manos de la princesa, pero el espacio negativo es el cabello que ha dado forma con otro espacio negativo, que es color negro, que forma al oso, que es otro de los protagonistas de la película. Y mira, se aprovecha bien el espacio negativo y si te das cuenta, sumando uno con otro, da un gran diseño. Y quiero agregar esto, se dice que si quieres tener un buen diseño, tienes que rodear al sujeto principal de espacio negativo. Tal vez ya sabes a dónde me dirijo con esto, ¿verdad? Resulta que nuestra vida también está llena de espacios negativos. Nuestra vida está llena de funerales. Nuestra vida está llena de miedos. Nuestra vida está llena de despedidas. Hay mucho dolor, hay mucha incertidumbre. Pero quiero agregar esto, quiero agregar que los momentos negativos hacen más hermoso el diseño de nuestra vida. Y tú te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo esa ruptura, cómo esa fractura, cómo esa pérdida de ese familiar, cómo ese desempleo puede hacer más hermoso el diseño de mi vida? Si me ha traído dolor, si me ha traído angustia, ¿cómo es posible? Déjame decirte que las grandes desgracias, los grandes problemas y las grandes pérdidas puestas en las manos de Dios son grandes oportunidades para crecer. Por eso entendemos que uno de los catalizadores o esos factores que hacen que aumente la fe también son las etapas oscuras, también son los días de tormenta. Y estamos hablando justamente de poner esos problemas en manos de Dios y de depender más de Dios en medio de la tempestad para tener una gran fe que resiste tempestades, una fe que resiste calamidades, una fe que resiste despedidas. Qué tremendo lo que estamos hablando aquí en Fe, Esperanza y Amor en esta noche. Y hoy quiero que traigamos a Pedro, quiero que traigamos a ese discípulo de Jesús y que nos platique un poco de su experiencia hablando de esos espacios negativos en su vida y cómo puestos en las manos correctas hay segundas oportunidades. Porque en Dios hay restauración, en Dios hay segundas oportunidades. En Dios hay amor, hay misericordia, hay cosas impresionantes. Por eso a mí me encanta cuando dice el profeta, recordando palabras de Dios, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ahí está la acción de nuestra parte, clamarle, buscarle, hacer lo propio. Y mira, yo muchas veces quisiera parecerme probablemente como a Noé que después de 120 años de estar construyendo un arca y de recibir las burlas de las personas diciéndole, hey Noé, aquí nunca ha llovido, eso ni existe, y tú estás construyendo algo porque dices que Dios te lo pidió. Yo quisiera tener la fe de Noé. Yo quisiera muchas veces tener la integridad de Daniel, que en medio también de la tempestad, en medio de los problemas, lo arrancaron de su familia, llegó a un punto crítico, tenía que literalmente comer y también meterse en medio de una cultura dura en donde él no estaba acostumbrado y él decide ser un factor de cambio, ahí donde Dios lo estaría poniendo. Yo quisiera tener esa integridad y a veces me sorprendo porque no soy tanto como ellos. A veces me sorprendo y soy más como Pedro. Más como Pedro, ¿por qué? Porque hablo y luego me arrepiento de haber dicho lo que tenía que decir. Y si estuviera mi esposa diría, sí, sí es cierto, ¿no? Pero la verdad es que somos así. A veces somos impulsivos. Y dice también un proverbio que en nuestros labios está el poder de la vida o de la muerte. Y que también nuestras palabras son como fuego que puede generar un incendio y consumir todo a su paso. Ese era Pedro. Ese era Pedro. Pedro no era el que era pronto para escuchar y tardo para hablar. No, Pedro era al revés. Pedro era tardo para escuchar y pronto para hablar, seguramente como muchos de nosotros. Y entonces, quiero darte un poquito de contexto antes de leer Mateo 26, versos 69 y 70. El contexto es que Jesús le ha dicho a sus seguidores, a sus discípulos, a sus amigos, les ha dicho que tiene que partir.
Les ha dicho que cuando hieran al pastor, las ovejas van a salir corriendo. Y Él les ha dicho que tiene que partir, que va a morir. Él les ha dicho que tiene que irse para que venga el Consolador, que es el Espíritu Santo. Eso les ha dicho Jesús, pero ellos parece que no han comprendido la esencia real. Y entonces Pedro se molesta y dice, ¿por qué tienes que irte? Señor, hemos visto tantos milagros que has hecho, hemos visto tantas cosas asombrosas que en ti han cambiado, hemos visto cosas impresionantes, ¿por qué tienes que irte? Y entonces Jesús cuando les dice, todos ustedes se van a ir, todos ustedes cuando me aprendan, cuando me tomen, ustedes se van a alejar, van a correr. ¿Y sabes qué dice Pedro? Pedro dice, de ninguna manera. Pedro dice, yo no te voy a dejar. Pedro dice, ni aunque me cueste la vida, yo te voy a dejar. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Pero en este caso Pedro tiene muy puestas sus convicciones. Y él dice, yo no te voy a fallar. Ahora sí, han pasado unas cuantas horas desde que esto te lo he platicado. Han pasado unas cuantas horas, ha llegado Judas a entregar a Jesús. Y en ese momento, en ese instante, cuando llegó toda la caballería pesada, cuando llegaron los líderes religiosos de aquella época, cuando llega el ejército y toman a Jesús, nuevamente Pedro se quiere envalentonar, agarra una espada de quién sabe dónde la agarró, ¿no? Y al primero que le quiere cortar la cabeza falla. Es a uno de los soldados llamado Malco, le corta la oreja en ese mismo instante y Jesús le dice, hey, no es por ahí. Ese no es el camino. Ese no es el propósito, no es el objetivo principal. Así que nuevamente Jesús vuelve a hacer un milagro más, restaura esa oreja a su posición original en un gesto de amor hacia Pedro también. ¿Y qué pasa? Nuevamente se cumple lo que Jesús había dicho. Salen corriendo, se dispersan todos los seguidores, los discípulos huyen entre las calles, huyen entre las colinas a un lugar seguro para ellos. ¿Qué no era el lugar seguro Jesús? ¿Qué no era el lugar seguro su amor, su restauración, sus promesas? Ellos tienen miedo, como tú y como yo muchas ocasiones. Ahora sí, llegamos a Mateo 26, 69 y 70. Mientras tanto, han aprendido a Jesús. Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se acercó, una muchacha se acercó, y le dijo, ¿tú también estabas con Jesús de Galilea? Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Paréntesis, ¿qué no acababa de decir Pedro que él, aunque le costara la vida, no lo iba a negar? Es más, Jesús le dijo, Pedro, yo te aseguro que antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro dice, no, es que eso es imposible. Yo sé en quién estoy creyendo. Yo tengo mis convicciones bien puestas. Y para este punto encontramos la primera negación. Pasan unos momentos más, no sabemos si minutos o horas. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio, otra muchacha lo vio y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús de Nazaret. Y en ese instante él, Pedro, volvió a negarlo diciendo, a ese hombre ni lo conozco. Qué duro, ¿no? Qué complicado. Avanzamos, han pasado minutos más. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí, las personas que estaban calentando ahí, probablemente en medio de esas llamas, y le dijeron, hey, seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento. Y en ese instante, en esa misma hora, comenzó a echar maldiciones Pedro y jurar y decir, a ese hombre ni lo conozco. Y en ese instante cantó el gallo. En ese mismo momento cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Pregunta, familia, ¿cómo se siente el defraudar a alguien que te ama? Y no miremos al que está a nuestro lado. Esta es una pregunta muy personal, porque todos hemos defraudado a alguien que nos ama. En un campamento me acuerdo mucho de un muchacho que nos estaba platicando que él, antes de comenzar una historia significativa con Dios, él aceptaba y decía, es que yo estaba súper perdido
en muchos vicios, no entraba ni a clases, me la pasaba, híjoles, metido en 1000 situaciones, en 1000 cosas. Y una vez, dice, me acuerdo que estaba sentado frente a frente con mi mamá y mamá me dijo, oye, es que ¿por qué no valoras nada de lo que hacemos por ti? Y él era, es que no importa, yo quiero vivir mi vida. No, es que ¿por qué no lo valoras? Le decía la mamá. Tú no sabes que por ti dejé de estudiar. No sabes que por ti es que no puedo. Y ella también estaba desesperada. No he podido alcanzar eso que yo tanto soñaba. Y con tanto esfuerzo te podemos y tenemos en esa escuela para que tú desperdicies el tiempo. Y este muchacho de 17 años probablemente, con lágrimas en los ojos, decía, es que en ese momento me di cuenta que estaba defraudando a alguien que me amaba. Tú y yo también hemos defraudado a gente que nos ama. Y es muy difícil, es muy duro. Porque mira, tal vez tú dices, yo no he defraudado, yo no he negado a Jesús. Sí lo hemos negado. En muchas ocasiones lo hemos negado. ¿Qué hablar? Por ejemplo, en el caso de una temporada difícil del trabajo. Y buscamos soluciones en 1000 lugares y no se da la oportunidad. Y de repente alguien nos ofrece un trabajo que tal vez no es muy correcto, que es algo debajo del agua y decimos, bueno, pues es que parece que no hay otra salida. Ahí estamos negando a Jesús. En esa discusión acalorada en la relación, cuando tú sabes que puedes detener eso, cuando tú sabes que en tus palabras está el poder de la vida, de la muerte, tú sabes que puedes frenarte, pero decides no hacerlo. Decides echarle más fuego a la conversación. Y entonces ahí estamos negando a Jesús. Porque Él nos dice, ámense los unos a los otros. Él dice, sopórtense los unos a los otros. Él dice, respétense los unos a los otros. Y eso tiene que ver con la ley de la sujeción mutua. Y ahí negamos a Jesús. ¿O qué hablar de la tibieza en el servicio? Dios dice que somos instrumentos. Dios dice que nos ha dado tantos talentos y tantos dones a cada uno de nosotros, pero decidimos ponernos en 1000 lugares diferentes, menos a los pies de Dios. Y ahí también lo estamos negando, porque significa que no es nuestra prioridad. Significa que es, pues tal vez, algo en lo cual yo deposito mi fe de domingo, o es algo que tal vez yo sé, sí me han hablado de Dios, pero pues de eso a que impacte mi vida, está complicado y es difícil, porque esto lo he dicho en muchas ocasiones, pero Jesús no quiere Jesús realmente solamente gente que le crea, no quiere creyentes, Jesús quiere seguidores, que lo ponen como su prioridad, que le aman, que dicen, es mi rey. Si es nuestro rey, entonces Él debe de gobernar nuestra vida, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro temperamento, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y ahí podemos darnos cuenta si sí es Él el rey de nuestra vida. ¿Cómo se siente el defraudar a alguien que te ama? Esto ha sido de mucha tensión. Ha sido mucha tensión, pero quiero agregar algo importante, familia, amigos. Un espacio negativo no define tu vida. Un espacio negativo define dónde debes empezar. Qué hermoso es esto. O sea, un espacio negativo, los problemas de ayer no tienen por qué definirte. Las malas decisiones de ayer no tienen por qué definirte. Lo que tú haces hoy, con estas horas, con este tiempo, con ese legado que estás dejando en tu familia, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus amigos, eso es lo que tarde o temprano va a estar alcanzándonos. Y mira, vemos a ese Pedro triste, vemos a ese Pedro llorando, vemos a ese Pedro alejándose. A mí me da tanta tristeza porque yo he estado en los zapatos de Pedro muchas veces, negando a Dios, viviendo lejos de Dios, caminando totalmente en una dirección opuesta a lo que Dios me está pidiendo. Y sabes, se siente muy mal, se siente muy triste. Y Dios no nos diseñó para vivir así. Dios no nos diseñó para estar así. Y entonces yo veo alejarse a Pedro en ese mismo instante, con los ojos llenos de lágrimas, recordando cómo estaba fallando a alguien a quien él amaba o decía amar. Pasan las semanas, pasa el tiempo y Jesús ha resucitado.
Jesús se le ha comenzado a aparecer a algunas personas. Algunas mujeres dicen que han ido al sepulcro y que no lo han encontrado. Después de la crucifixión ha resucitado. Y entonces en ese mismo momento los discípulos llegaron a hacer exactamente lo mismo que siempre hacían. ¿Buscar a Jesús? No. Regresaron a ser los mismos pescadores de siempre. Y es que esa es la verdad. Cuando las cosas salen mal en nuestra vida, regresamos a ser el mismo viejo hombre que batalla con las mismas cosas, porque es más fácil huir, es de valientes pelear. Y entonces los discípulos vuelven a hacer exactamente lo mismo que hacían antes. ¿Cómo lo sabemos? Juan 21, 2, 3. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Y dijeron, ¿qué dijeron? Me voy a pescar. Era lo que sabían hacer. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Y dijeron sus amigos, nos vamos contigo. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron absolutamente nada. Al despuntar el alba, o sea, de madrugada, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y en ese momento Jesús les dice, hey muchachos, ¿tienen algo de comer? Preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús les dijo, acuérdate que no pescaron nada una noche antes. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la misma red. Qué impresionante, ¿no? Ellos recordaron esta misma escena. Esta era la segunda pesca milagrosa, por lo menos aquí registrada. Era la segunda ocasión y en ese instante, en ese mismo momento, ellos sabían que era Jesús. Es el Señor, dijeron. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, Juan le dijo a Pedro, es Jesús. Y los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un delicioso pan. Jesús les había preparado un delicioso desayuno. Imagínate ese cuadro. Estamos hablando de ese amanecer, estamos hablando de esa orilla de la playa. Están los discípulos que no creen lo que están viendo, porque si hubieran creído, si hubieran quedado ahí, al filo de la crucifixión, se hubieran quedado ahí en medio de ese sepulcro, pero no creían. Y en este momento su vida va a cambiar en un giro total de 180 grados. Y ahora se encuentran ahí sentados, al lado de Jesús, comiendo, desayunando un rico pescado. Dicen los estudiosos que era un pescado al mojo de ajo. No era un mojo de ajo, pero sí un pan delicioso. Estaban ahí sentados y todo ha cambiado. Están felices, no creen lo que están viendo. Y en ese mismo instante, después de que hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hey Simón, vamos a caminar. Ven conmigo, acompáñame por favor. Y yo me imagino ese puesto en escena tan hermoso, caminando entre la playa, diciéndole Jesús a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Caray, que Pedro recordaba la última cuestión de encuentro que había tenido, había sido esa negación. Lo último que recordaba era ese canto de gallo que seguramente había taladrado su mente y era doloroso escuchar quizá nuevamente ese gallo cantar en otros días, recordando cómo había faltado a su promesa. Y ahí está Jesús con él. Pedro, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Los corderos, recuerda, que son los bebés de aquellas ovejas que tienen menos de un año. Apacienta a esos pequeños, apacienta a esa gente que está empezando, apacienta a esa gente que no tiene dirección. ¿Estás dispuesto a hacerlo, Pedro? Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
ahora los adultos, ahora los grandes, ahora esos que están lastimados, esos que han sido golpeados por la vida. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es imposible no darnos cuenta de que 3 ocasiones estaba negando Pedro a Jesús y 3 ocasiones está haciendo esa restauración de propósito en la vida de Pedro. ¿Me amas? Claro que te amo. Y no es un amor solamente de una amistad, de esos buenos amigos. El amor que se encuentra aquí implícito es un amor ágape. Lo que está diciéndole Dios, que en este caso es la persona de Jesús, a Pedro es: Pedro, ¿me amas con un amor incondicional? ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a hacer las cosas diferente? ¿Estás dispuesto a vivir para mí? Y Pedro dice: sí, estoy dispuesto a amarte con ese amor incondicional, con ese amor que restaura, con ese amor que da segundas oportunidades. Y al final del relato Jesús le dice: entonces, sígueme. Entonces, sígueme. Es lo mismo que Jesús nos está diciendo en esta noche a todos nosotros. ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a ponerme como tu prioridad? ¿Estás dispuesto a caminar conmigo? Porque yo no te amo por lo que hagas. Ojo con eso, Muchos creemos que mientras mejor nos portemos, más nos va a amar Dios. Pero el amor de Dios es incondicional. Y la vida que llevamos es un fruto de agradecimiento, no una condicionante de ese amor. Porque Dios nos ama, decíamos desde el principio, desde el vientre de nuestra madre, y tiene nuestro propósito bien establecido. El detalle es que a nosotros nos cuesta encontrar ese propósito porque buscamos en muchos lugares, en un trabajo, y qué bueno que seas trabajador, en una carrera, y qué bueno que tengas una carrera, en una familia, y qué bueno que tengas una familia, pero el detalle es que Él quiere que encontremos nuestro propósito en Él, en quién es Él en nuestra vida. Así que yo quiero retarte en esta noche y terminar con lo siguiente. Yo te quiero retar a dejar que todo lo que te rodea saque la mejor versión de ti. ¿Cuál es esa mejor versión de ti? Es la versión que Dios tenía en mente, la versión de un hombre valiente, la versión de una mujer con un carácter de respeto, de amor, de cariño, de misericordia. Esa es la mejor versión que Dios quiere que nosotros saquemos. Dejar que todo lo que nos rodea sea lo que esté transformando nuestra mente y nuestro corazón. Y número 2, quiero pedirte que tú y yo en esta semana enfrentemos los retos, las batallas, los conflictos, la escasez, que enfrentemos el miedo, que enfrentemos el pasado doloroso, que todos tenemos pasado doloroso, que enfrentemos eso que tal vez alguien nos dijo y que hoy lo seguimos creyendo, que enfrentemos eso con la verdad de Dios, y esa verdad es que todo fue diseñado por Él, que Él es el que estaba detrás de ese puesto en escena y que Él estaría encantado si nosotros decidimos seguirle, si decidimos dejar las redes en el mar y seguirle a Él, aunque las temporadas se pongan complicadas. Y fíjate que normalmente cuando hablamos acerca de un aire acondicionado, es hablar algo pues muy diferente de un termómetro, ¿no? Porque un termómetro solamente marca una temperatura, pero el aire acondicionado tiene algo que se llama termostato. Y el termostato permite que el aire que se encuentra en diferente temperatura pase por ese termostato y pueda salir en la temperatura que uno está solicitándole. O sea, temporada atrás que teníamos 40 grados y tú tenías tu aire acondicionado con tu termostato, te podías acomodar. Yo quiero que me salga a 15, 18 grados. El asunto es que cuando nosotros convertimos nuestra vida en un termostato, somos capaces de transformar las circunstancias, de transformar el medio, de transformar todos esos eventos dolorosos en algo útil. Esa es la verdad.
Así que hoy te quiero invitar a que veamos esa vida no como un termómetro solo de ver cómo están las cosas, sino como un agente de cambio y entender que a pesar de que nuestra vida siempre estará llena de espacios negativos y a pesar de que nuestra vida estará llena de montañas rusas y de juegos como el Himalaya, podemos confiar en que Dios tiene todo bajo control, en que todo fue diseñado por Él y que Él quiere que en esa tempestad crezca tu fe y que también crezca la mía. ¿Qué te parece si oramos? Me encantaría que en este tiempo pudiéramos cerrar dándole gracias a Dios por quién es Él en nuestras vidas. Y si hoy tú estás aquí por primera ocasión y dices, yo necesito eso, es la oportunidad que estabas esperando de decirle, Señor, yo quiero pedirte que entres en mi corazón. Quiero pedirte que tú seas el rey de mis decisiones, el rey de esos hábitos duros que he tenido, malos probablemente, y que yo pueda también, el día que me toque partir de este mundo, estar allá entre tus brazos. Vamos a orar, te invito a que me acompañes en esta noche. Gracias, Señor, porque sabemos que los espacios negativos también hacen hermoso el diseño que tú tienes para nuestra vida. Gracias porque en ti encontramos restauración. Gracias porque nos amas, no por lo que hacemos, sino porque hemos decidido confiar en ti. Te pido que nos ayudes a ser valientes en las épocas complicadas. Ayúdanos a depender más de ti cuando el color de la vida pinte de un tono distinto. Queremos vivir para ti y queremos entender que tú nos has diseñado con un propósito. Queremos caminar hacia ese propósito y te pido por favor que nos ayudes a entender que todo fue diseñado por ti. Queremos confiar cada día más en tus promesas y en tu amor. Gracias por este tiempo que nos permites compartir juntos y te pido bendigas esta noche en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén.